Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. En esta emisión ofrecemos una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Que antes, hace 10 años, expresa Cuba condolencias a el Líbano por atentado del pasado jueves en Beirut. Denuncia gobierno sirio nuevo plan de Francia, la Unión Europea y Estados Unidos para invadir el país. Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. En los últimos días se ha creado una compleja situación a raíz de que más de 1000 ciudadanos cubanos han estado arribando a Costa Rica desde otros países de la región con la intención de viajar hacia los Estados Unidos. Estas personas han salido de Cuba de manera legal hacia diferentes países de América Latina, cumpliendo todos los requisitos establecidos por las regulaciones migratorias cubanas. En el intento de llegar a territorio de los Estados Unidos, se han convertido en víctimas de traficantes y de bandas delincuenciales que de manera inescrupulosa lucran a partir del control del paso de estas personas por Sudamérica, Centroamérica y México. Las autoridades cubanas se han mantenido en permanente contacto con los gobiernos de los países implicados con el objetivo de tomar en consideración el bienestar de los ciudadanos cubanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores desea enfatizar que estos ciudadanos son víctimas de la politización del tema migratorio por parte del gobierno de los Estados Unidos, de la ley de ajuste cubano y en particular de la aplicación de la llamada política de pies secos, pies mojados, la cual confiere a los cubanos un tratamiento diferenciado y único en todo el mundo al admitirlos de forma inmediata y automática sin importar las vías y medios que utilizan, incluso si llegan de manera ilegal a su territorio. Esta política estimula la emigración irregular desde Cuba hacia los Estados Unidos y constituye una violación de la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios en vigor, mediante los cuales ambos países asumieron la obligación de garantizar una emigración legal, segura y ordenada. El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que el gobierno estadounidense de parole para profesionales médicos cubanos, aprobado en el año 2006 por el presidente George W. Bush, para alentar a médicos y otro personal cubano de la salud a abandonar sus misiones en terceros países y emigrar a los Estados Unidos. Esta es una práctica censurable dirigida a dañar los programas de cooperación cubanos y a privar de recursos humanos vitales a Cuba y a muchos países que los necesitan. El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera una vez más que la política de pies secos, pies mojados y el programa de parole para profesionales médicos cubanos son incongruentes con el actual contexto bilateral. Obstaculizan la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos y crean problemas a otros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica que los ciudadanos cubanos que hayan salido legalmente del país y cumplan con la legislación migratoria vigente, tienen derecho a retornar a Cuba si así lo desean.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma el compromiso del gobierno de Cuba con una emigración legal 17 de noviembre de 2015. El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional del Estudiante. Un día como hoy, hace 10 años, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pronunció un histórico discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana con motivo de la efeméride y del aniversario 60 de su ingreso a ese centro de estudios. Las ideas expresadas en aquella memorable intervención mantienen hoy plena vigencia. Esta universidad. Ante la mirada atenta de cientos de jóvenes universitarios, Fidel reflexionó de los peligros de la conflagración nuclear, de cómo el hombre y su agresión al medio ambiente pudieran destruir el planeta, y elogió el caso. Pero ese 17 de noviembre de 2005, Fidel dedicó sobre todo su extenso y profundo discurso a la situación interna de Cuba, los logros y desafíos. Alertó entonces del riesgo que entrañaba para la revolución que proliferaran conductas antisociales, la corrupción y el delito, gérmenes capaces de destruir el proyecto social cubano. Sin embargo, el líder no habló de derrotas, sino de despertar las conciencias dormidas y de sacudir la inercia y la doble moral empoderada de muchos funcionarios. En el plano de las ideas, Fidel proclamó que son las que nos unen, las que nos hacen pueblo combatiente. Son las ideas las que nos hacen, ya no solo individualmente, sino colectivamente revolucionarios. A pesar de todo, el jefe de la revolución auguró en ese discurso del aula magna el triunfo. Nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, para poder decir, y podamos decirle en la voz de millones o de cientos, de miles de millones, vale la pena haber nacido, vale la pena haber vivido. Hoy, muchas de las ideas expresadas ese día se ponen en práctica cuando se adoptan medidas para actualizar el modelo económico. Una batalla para satisfacer las necesidades materiales y espirituales y lograr la mayor justicia posible. El propio Raúl recordaba durante un discurso en la Asamblea Nacional sobre el rescate de valores en la sociedad cubana las palabras de Fidel y expresaba: nada es más ajeno a un revolucionario que la resignación o, lo que es lo mismo, la rendición ante las dificultades. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos ahora con otras informaciones. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla transmitió sus condolencias a nombre del pueblo y gobierno de Cuba a su homólogo del jueves. Causó 44 muertos en un barrio del sur de Beirut, dio a conocer hoy la agencia Prensa Latina. En mensaje entregado a Basile este martes, Rodríguez Parrilla expresó su pésame a los familiares de las víctimas. El embajador de Cuba en el Líbano, René Ceballo, hizo llegar la misiva con fecha 13 de noviembre, un día después de la doble explosión suicida reivindicada por el grupo Estado Islámico en el vecindario de Daiyet. Autoridades libanesas agradecen las expresiones internacionales de solidaridad ante el peor ataque terrorista sufrido desde el fin de la guerra civil en 1990. El gobierno de Siria calificó de ilegales los bombardeos franceses y denunció un nuevo plan de invasión a su país por parte de Francia, la Unión Europea y Estados Unidos. No se debe a los esfuerzos del pueblo libio. Según la televisora multinacional Telesur, las autoridades sirias aseguraron que el verdadero objetivo de la operación militar es apoderarse de los recursos petroleros y gasíferos del país y derrocar al presidente Bashar al-Assad bajo el pretexto de la supuesta lucha contra el terrorismo. Mientras el Ministerio de Defensa de Rusia anunció los primeros ataques de sus bombarderos estratégicos con misiles crucero. En tanto, en varios países de Europa prevalece el estado de máxima alerta ante la posibilidad de nuevos atentados. Hoy se supo que la policía alemana descubrió una ambulancia cargada de explosivos frente al estadio de Hannover, en el que se realizaría un partido de fútbol.
Por su parte, Melissa Fleming, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, expresó su preocupación por las medidas tomadas por algunos países contra los migrantes, que incluye la interrupción de la ayuda humanitaria, la militarización de las fronteras y el cese de la redistribución de solicitudes de asilo, entre otras. Fleming resaltó que los migrantes no deben convertirse en París. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. La delegación de UNASUR, que acompañará las elecciones parlamentarias en Venezuela, tendrá inmunidad de jurisdicción civil, penal y administrativa en el tiempo que realice sus actividades, informó una fuente oficial. La FAREP expresaron hoy su voluntad de avanzar en los diálogos para la paz en Colombia y denunciaron que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiende a complicar el progreso del proceso. El actual jefe de la fuerza guerrillera, Timoleón Jiménez, manifestó su preocupación por la ralentización en el avance de las conversaciones. Estados Unidos realizó la tercera y última prueba de una nueva bomba atómica, la B-6212, sin carga nuclear, lanzada desde un cazabombardero F-15E en el campo de pruebas del estado de Nevada. Se trata del último ensayo del artefacto, en el que se instaló en la cola un sistema de dirección de inercia que aumenta la precisión. Y el primer ministro egipcio Sherif Ismail aseguró hoy que el comité de expertos que investiga la caída del avión A321 ruso sobre el Sinaí tomará en consideración los resultados proporcionados por las autoridades rusas. Horas antes, el jefe del Servicio Federal de Información de Rusia, Alexander Bortnikov, afirmó que la nave fue destruida por la detonación de un artefacto explosivo en su interior. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Buenas noches, bienvenidos al apasionante mundo de los deportes. 7 hombres y 3 mujeres van a asistir por Cuba al Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en la ciudad estadounidense de Houston, sede de la competencia, entre el 21 y 29 de noviembre, aseguró el comisionado nacional de este deporte, Jorge Luis Barcelán, al diario Juventud Rebelde. La representación insular tiene con el incentivo de que en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto, Marina Rodríguez en los 63 kilogramos se alzó con una alentadora medalla de plata. Junto a ella estarán en Houston Niulis González en 53 y Sailí Valdespino en 58. Barcelán ratificó la presencia en la cita del orbe de 2 halteristas en la división de 85 kilogramos, Joelmis Hernández y Yadier Núñez, y también se doblará en la división de 77 kilos con Adriel Lao y Jordanis Espinosa. Completan el equipo Víctor Quiñones en 94, Alejandro Cisneros en 105 y Asnier Rodríguez en más de 105. Sobre los compromisos competitivos, se aspira a que Joelmi esté entre los 8 finalistas de su peso y que los demás aporten la mayor cantidad de puntos posibles para el ranking olímpico. El Mundial de 2014, cuando Cuba con solo 3 atletas acumuló 23 puntos, y sobre la base de ese cálculo se otorgará la cantidad de plazas para la Olimpiada de Río de Janeiro 2016. Y en otras informaciones, 10 cubanos se medirán en el Grand Prix de Judo que se celebrará en China y Corea del 20 al 22 de noviembre y que otorgará puntos clasificatorios para la Olimpiada de Río de Janeiro. Son ellos las mujeres Dayaris Mestre en 48, Alios Cogeda en 57, Maricel Espinosa en 63, Yalenis Castillo en 78 e Idalis Ortiz en más de 78 kilogramos, y los hombres Magdiel Estrada en 73, Iván Silva en 81, Asley González en 90, José Armenteros en 100 y Alex García en más de 100 kilogramos. Después del Grand Prix de China y Corea, los cubanos seguirán buscando los puntos del 6 al 8 de diciembre.
diciembre. Un mes después, ya lejos de Oriente, continuará esta etapa preolímpica con el Gran Prix de La Habana, también puntuable para la cita carioca. Los Juegos Olímpicos otorgan 22 plazas directas para los hombres y 14 para las mujeres, por lo que actualmente tienen posibilidades los 5 varones, así como Idalis Ortiz en el ranking femenino, donde aparece como tercera. Por su parte, menos seguras están el resto de las del sector femenino, aunque Dayaris Mestre pudiera aprovechar la cuota única que da por país la Confederación Panamericana de Judo. Y así finalizamos los deportes. Les deseo pasen una feliz noche. El quinto Congreso de Producción Animal Tropical comenzó en el Palacio de Convenciones de La Habana. El evento se realiza como parte de las actividades por el aniversario 50 del Instituto de Ciencia Animal, ICA. En el Congreso se han dado citas delegados de 17 países, fundamentalmente de Europa y América, con el objetivo de intercambiar experiencias que permitan ayudar al sector pecuario a adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, en un escenario donde el crecimiento demográfico y la urbanización se traducen en una mayor demanda de productos ganaderos. Según estimados de la FAO, en 2% en el consumo de carne y huevo y un 58% en el consumo de productos lácteos, comparándolos con los niveles registrados en 2011. De ahí lo importante de los debates que tendrán lugar aquí en la búsqueda de alternativas sostenibles para ofrecer mayor cantidad de alimentos a la población del planeta. Eso significa las opciones que tenemos de nuevas variedades de pastos y forrajes que pueden contribuir a la alimentación de nuestro ganado y traducirlo en una mayor cantidad de leche y carne para nuestra población. Tenemos nuevos alimentos como es el alimento ensilado para cerdo, que hoy por hoy sustituye el 60% del maíz de la dieta de los cerdos en crecimiento. También los temas relacionados con la nutrición, el manejo animal. En el acto de apertura, el presidente del comité organizador resaltó la visión de futuro de Fidel al concebir el centro y el compromiso de sus investigadores para propiciar el desarrollo pecuario sobre bases sostenibles. El quinto Congreso de Producción Animal Tropical sesionará hasta el viernes 20, día en que se celebrará el aniversario 50 del Instituto de Ciencia Animal. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El proyecto de cooperación para el cultivo del arroz Vietnam-Cuba se extiende por 14 provincias cubanas. En el territorio granmense, los rendimientos en la cosecha del grano se han elevado considerablemente luego de aplicar las normas técnicas con la asesoría vietnamita. El proyecto de cooperación en el cultivo del arroz Vietnam-Cuba concluyó su cuarta etapa. En la provincia de Granma, los productores líderes, las cooperativas y las granjas estatales asociadas a los resultados fueron reconocidas. Se capacitaron los técnicos y directivos, se fortaleció la infraestructura y la organización del trabajo. El proyecto incluyó la donación de equipamiento y piezas de repuesto. Al decir de los especialistas, la provincia está en condiciones de generalizar en todas las áreas arroceras. La quinta etapa, concebida para iniciar el próximo año hasta el 2020, permitirá trabajar en temas aún pendientes como la organización de la producción, la nivelación de los suelos y la aplicación de buenas prácticas en general. Granma, la provincia más arrocera de Cuba, decrece este año considerablemente por la intensa sequía. El uso eficiente del agua también ha sido una de las enseñanzas del proyecto de colaboración Vietnam-Cuba, que deberá extenderse al resto de las unidades que cosechan el grano aquí. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las sonrisas de los niños adornaron hoy la sala de pediatría del Instituto de Oncología y Radioterapia en La Habana. Hasta allí llegaron los trabajadores de la empresa no estatal Baumed para compartir con los pequeños. ¿Quién podría resistirse ante las ocurrencias de un payaso? Estas caras sonrientes son la confirmación de que no hace falta mucho para ser feliz. Esta vez, los trabajadores no estatales del Sindicato del Transporte en Plaza de la Revolución regalaron un poquito de felicidad. Sí, muy bien, gracias a todo lo que hicieron para nosotros, los payasos y los juegos que hicieron. Que fuera más seguido porque eso nos distrae un poco, no sé, nos alegra. Entre juegos de participación y canciones, todos fueron los ganadores de la tarde y recibieron premios por sus sonrisas.
todos los cuentapropistas de nosotros dijimos, bueno, vamos a reunir un poquitico de energía, de vida, de cariño, de amor, y vamos a hacer un primer aporte, no sé, como ser humano, como amor a la vida. Si tuviéramos la posibilidad de todos unirnos, sería maravilloso, sería un éxito. Es la primera iniciativa de este tipo convocada por trabajadores no estatales en este sector. Un gesto lleno de amor incondicional, o quizás no tanto, pues siempre queda la esperanza de recibir a cambio una carcajada de alegría. Ana Lauren López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, SAE Texa, informa a los usuarios de los servicios de correos @nauta. La infraestructura que soporta esas cuentas presentó una falla técnica que ha afectado el envío y recepción de los correos electrónicos. Texa ha trabajado ininterrumpidamente en la solución de esta afectación. En estos momentos se realizan pruebas en el servicio para su gradual restablecimiento. La empresa ofrece disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas. Buenas noches. Observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias con un régimen de vientos de región este sobre todo nuestro país. Sin embargo, se mantienen los restos de un frente casi estacionario que se ha mantenido durante varios días sobre las Bahamas al norte de nuestro territorio. También interactúa con una vaguada que se encuentra sobre la región central de nuestro país en el aire superior, y en la imagen de satélite se puede observar abundante nubosidad relacionado con este sistema que ha mantenido activado lluvia intensa en la localidad de Punta Lucrecia, en Holguín, con 85 milímetros en tan solo 6 horas. Y para mañana mejoran las condiciones del tiempo, solo se pronostican aisladas lluvias en gran parte de nuestro país. Estará amaneciendo con poca nubosidad en la parte occidental y puede estar parcialmente nublado de forma ocasional en zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas en la madrugada tendrán valores de 22 y hasta 23 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas alrededor de 31 grados Celsius. En las provincias de la región central también un amanecer con poca nubosidad y parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con solo aisladas lluvias y temperaturas máximas alrededor de 31 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte y nublado ocasional puede haber hacia el extremo más oriental y con poca nubosidad hacia zonas del interior y sur. Temperaturas mínimas de 22 y hasta 25 grados en Santiago de Cuba. Por la tarde estará parcialmente nublado con soles alrededor de los 32 grados Celsius. Para los próximos 3 días se pronostica solo aisladas lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 31 y hasta 32 y 33 grados Celsius en la región oriental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. La educación en Cuba es un derecho humano fundamental y prioridad para el gobierno revolucionario desde el mismo triunfo de enero de 1959. Detalles de la evolución de este sector en la isla es la siguiente entrevista a la ministra de Educación, doctora Enaelsa Velázquez Coviella. Partimos del hecho de que nuestro país está considerado hoy como la nación latinoamericana que más invierte en la educación, también la de más alta tasa de escolaridad y alfabetización, y el sistema educacional cubano acumula ya varios reconocimientos internacionales. ¿Cuáles son los más relevantes y qué resultados avalan estos lauros? En Cuba la educación es totalmente inclusiva y desde el mismo triunfo de la revolución ha constituido una prioridad para el gobierno y Estado cubanos. Como bien tú dices, cerca del 13% del Producto Interno Bruto se dedica a la educación. Es decir, nosotros conocemos y se pudo comprobar que el grado de escolaridad para las personas ocupadas con 15 años o más era de 12,6 grados, es decir, que es un resultado concreto de lo que ha obtenido nuestro país en estos años de revolución. La UNESCO realizó una evaluación de los objetivos de la educación para todos y nuestro país, que cumplió esos objetivos incluso con un tiempo de antelación al 2015, que fue el año en que debían cumplirse, fue ubicada entre los países con un alto desarrollo educacional.
Una mirada al sistema educacional cubano devela etapas cumbres en su evolución y reitera el empeño de un constante perfeccionamiento. ¿Qué cosa ha caracterizado este proceso de evolución del sistema educacional? Bueno, tenemos que iniciar por la gran campaña de alfabetización que se realizó en nuestro país en el año 1961, lo que conllevó a que el 22 de diciembre de ese propio año pudiéramos declararnos como país libre. Pero unido a esto, bueno, también se garantizó la universalización de la educación primaria y no solo nos quedamos en el hecho de que las personas aprendieran a leer y escribir, sino también se desarrolló la batalla por el 6º grado, la batalla por el 9º grado, pero unido al empeño de elevar el nivel de escolaridad de nuestro pueblo, también se atiende de manera prioritaria la formación de maestros, que también es realmente la única posibilidad que existe de ir garantizando una educación de calidad. En el caso de los niños con necesidades educativas especiales, ¿cómo se organiza este tipo de enseñanza en Cuba para que todos tengan garantizado su derecho a la educación? En el año 1962 surge la red de escuelas especiales en nuestro país. Y la educación especial tiene como fin lograr el máximo desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales en cualquier contexto, que les permita enfrentar con diversos niveles de independencia su inclusión social. Doctora, ¿en qué medida Cuba ha contribuido también a que el derecho a la educación se materialice en otras naciones? A que nuestro Ministerio de Educación realmente colabora con muchos países del mundo en el desarrollo educacional, pero yo creo que el resultado cumbre, el resultado más importante es la aplicación del método de alfabetización Yo Sí Puedo y Yo Sí Puedo Seguir. Por esta vía nosotros en alrededor de 30 países hemos alfabetizado 9,4 millones de personas y en estos momentos tenemos 900.000 personas que están alfabetizándose. Ministra, de no existir la política de bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país, ¿cuánto más pudiera hacer Cuba por la educación de sus hijos y de otras naciones? Bueno, los efectos del bloqueo se traducen en carencias diarias que se manifiestan en la calidad del aprendizaje, en el desarrollo del proceso docente educativo. Pero puedo ponerte algunos ejemplos concretos que realmente limitan cada año. Para iniciar cada curso debemos importar de China muchos recursos de la base material de estudio y de vida. Y por hacerlo en China, tenemos que invertir grandes sumas para el pago de fletes. Gracias, ministra, por su deferencia. El modelo integral de salud cubano se extiende por Ecuador gracias al convenio docente asistencial que desde el año 2012 se implementa con la isla. Un nuevo grupo de ecuatorianos se une a la formación en medicina familiar con profesores de Cuba. Un nuevo grupo de 170 médicos ecuatorianos se alista para seguir el posgrado en medicina familiar que desde hace 2 años imparte Ecuador con apoyo de galenos de Cuba. Aquí una pequeña parte del claustro cubano revisa los programas de estudio para esta nueva promoción. Una de las coordinadoras, la doctora Sania Aranda, explica por qué Ecuador apostó por esto. Realmente para fortalecer el Sistema Nacional de Salud tienen obligatoriamente que formar recursos, es decir, tener especialistas en la atención primaria de salud, porque la atención primaria de salud es el lugar en donde se pueden resolver alrededor del 80% bajan, donde están las escuelas, donde están los niños. El convenio docente comenzó a implementarse en el año 2012 con una pequeña brigada y ahora cuenta con 113 colaboradores cubanos en 5 provincias del país. La doctora Yusimi Barrios, coordinadora también de este programa, afirma que ya se obtienen los primeros instrumentos de investigación con utilidad social. Ya contamos con el análisis de la habitación de salud, un instrumento muy importante de investigación que se debe realizar en el primer nivel y que le da tanto a los distritos de salud como al propio posgradista la idea de cuáles son los problemas de salud que deben identificar, es decir, que se quedan identificados en ese diagnóstico y sobre el cual deben de trabajar, que realmente es la base
del trabajo en la atención primaria de salud. Para este curso se suman 17 enfermeras cubanas que apoyarán en las comunidades la atención primaria de salud en articulación con la academia. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Hoy se entregó el Premio Nacional de Artes Plásticas 2015 a Pedro de Orá en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, con la presencia del ministro de Cultura Julián González, entre otras personalidades. Pedro de Orá es uno de los más relevantes cultivadores de la abstracción geométrica en Cuba. A su talento se deben algunas de las más interesantes y depuradas expresiones de esta manifestación artística, según dio a conocer el jurado, presidido por el Premio Nacional de la edición anterior, Lázaro Saavedra. Y en otras noticias le comento que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba homenajeó este martes a la UNESCO por sus 70 años de fundación. Un grupo de personalidades de distintos ámbitos se dieron cita en la Sala Villena de esa institución para conmemorar 7 décadas de la lucha en favor de la paz. El presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el poeta Miguel Barnett, afirmó que los más de 9.000 miembros de la UNIAC tienen el compromiso de homenajear el arduo trabajo de la UNESCO y además destacó el vínculo cercano entre ambas organizaciones. Por su parte, Fernando Bruckman, coordinador del equipo de cultura de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, aseguró que en tiempos como estos, la organización, la ciencia y la cultura es más necesaria que nunca, a la vez que señaló que en ese papel de debate Cuba ha jugado un papel fundamental. La música llegó al encuentro a través del coro Entre Voces, dirigido por la maestra Digna Guerra, y el coro nacional infantil, regido por Gladys Sotomayor. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y finalizamos con una buena nueva, pues el periódico Granma, en su versión digital, dio a conocer que la compañía Liz Alfonso será la primera agrupación danzaria de la isla en presentarse en la ceremonia de los Grammy Latinos, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre en la ciudad de Las Vegas. Liz Alfonso declaró que estarán compartiendo escenario con populares artistas latinoamericanos y haciendo brillar el nombre de Cuba. Así me despido por hoy, muy buenas noches. ¿Y cómo se alista Cuba para participar en la cumbre sobre cambio climático París 2015? ¿Cuáles son las principales expectativas en torno a esta cita luego de los atentados ocurridos en la capital francesa? A esos temas nos acerca la sección En Tiempo Récord. De todo el mundo se alistan para defender sus posiciones en la cumbre de París. De inmediato conozca detalles de la propuesta que Cuba llevará a esta cita. Nosotros estamos trabajando intensamente a nivel nacional y también en nuestra participación en las reuniones internacionales para que el acuerdo tenga lugar, porque también es la posición que asumen grupos de países en los que Cuba participa en la negociación. Por ejemplo, Cuba negocia como parte del grupo de los países insulares en desarrollo, que son los países más amenazados precisamente por el cambio climático, los de mayor vulnerabilidad. Por tanto, la posición de Cuba puede resumirse de esa manera. Queremos el Acuerdo de París, pero también exigimos, pedimos, necesitamos que ese acuerdo cuente con la ambición necesaria y que en ese acuerdo los países industrializados, reflejando el compromiso derivado del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, asuman la vanguardia en la mitigación y expresen mayor ambición. En torno a la COP21 generan titulares en medios de todo el orbe. Repasamos ahora algunas de las noticias de mayor impacto. Francia refuerza las medidas de seguridad a fin de proteger a 195 delegaciones de igual número de países, así como a 117 mandatarios que está previsto participen en la cumbre de París. A pesar de los recientes actos terroristas, la celebración de la COP21 se mantiene en agenda. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, encabezará la delegación de su país que asistirá a la cita de París. Panamá es una nación muy afectada por el cambio climático, en especial en su régimen de lluvias. Medios de todo el orbe resaltan la necesidad de llegar a un acuerdo vinculante en la COP21, en contraposición a las declaraciones del secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien considera que en la cita no se establecerán objetivos de reducción legalmente vinculantes.
Si en la cumbre de París no se alcanza un acuerdo vinculante, será muy difícil verificar los compromisos asumidos por cada nación para frenar el calentamiento global. Un control necesario si se desea enfrentar este fenómeno en... Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra. Deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana.